Bueno, les decía entonces que en el encuentro de hoy vamos a revisitar temas que en el primer encuentro que compartimos con María planteamos muy al pasar. Nosotros le dijimos, acá estamos como abriendo el panorama de todos los contenidos que vamos a ir profundizando y hoy justamente vamos a retomar dos de los temas que ese día comentamos. El primero, la primera parte de la clase, va a estar dedicada a los recorridos o itinerarios de lectura, ¿no? Como es esto de enhebrar un texto con otro para proponer un recorrido. Y el segundo va a estar dedicado, el segundo momento, a la lectura a través del docente, la que habíamos definido, ¿no? Como una de las situaciones fundamentales. Recuerden que la clase pasada vimos escritura a través del docente, hoy vamos a ver lectura a través del docente y conversación literaria, ¿no? Que globalmente se la suele llamar intercambio entre lectores, pero bueno, específicamente esta vez se va a tratar de una conversación sobre un texto literario. Así que voy a ir compartiendo el PowerPoint que nos va a acompañar en algunos momentos del encuentro y en otros no. Y hoy también vamos a tener un momento para trabajar en grupos como hicimos en la clase pasada, que la verdad que fue súper interesante el trabajo en salitas. Así que allí voy al PowerPoint. A ver. eh, no sé por qué me hace compartir la pantalla entera, pero bueno, vamos a ver. Espérenme un segundito. Se pone esto acá arriba y no me deja elegir lo que necesito. Ahí va. Avísenme cuando se vea el power. Ahí se ve, ya. Bueno, y ahí lo voy a poner entonces ahora en modo presentación. Así se ve más grande. Bueno, como les comentaba, esta primera parte del encuentro está dedicado a profundizar el concepto que trabajamos en el primer encuentro, de la idea de no leemos textos sueltos, sino que leemos textos que están hilvanados, que tienen un hilo conductor, que están seleccionados a partir de un determinado eje. Y bueno, y acá en esta placa con Carla armamos como un listado de múltiples posibilidades que nos pueden permitir armar un determinado recorrido lector, ¿sí? No sé, Carla, si querés ir comentando algunos, que no sé si también Bueno, recuerdan que lo habíamos visto en la primera. sí, algo que el recorrido más habitual que generalmente se da sobre todo en segundo ciclo de la escuela primaria y en la escuela media es el de géneros, ¿no? Géneros y subgéneros. Y de hecho, habían comentado, creo, yo no estaba en esa clase, pero Flavia y María me contaron que en algunos lugares incluso es casi que está prescripto que sea de este modo. Y que bueno, algo sé que habían conversado sobre la posibilidad de alguna manera introducir un cruce entre distintos criterios para poder hacer algún aporte. Hoy vamos a desarrollar un poco esto, pero lo traigo aunque Así. sea piquito para ir retomando y vinculando con las clases anteriores. Por otro lado, tenemos un recorrido bastante más frecuente, sobre todo en primer ciclo, que es el de personaje arquetípico o prototípico, que muchas veces se hace brujas, ogros, lobos. Estos son personajes que suelen aparecer. Por otra parte, tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento por personaje literario, que es parecido, pero no es exactamente igual. Cuando hablamos de un personaje prototípico o arquetípico, estamos hablando de un personaje que tiene una determinada función en un texto, pero que no tiene una individualidad. Los ogros, el personaje de ogro puede ser, no, la función de ogro es siempre igual. De hecho, los personajes prototípicos o arquetípicos justamente no tienen nombre, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, los lobos son lobos, los ogros son ogros.
En cambio, cuando hablamos de personaje literario, estamos hablando de alguna individualidad que se manifiesta en distintos textos. Por ejemplo, digo, Caperucita Roja o, no sé, o Sherlock Holmes, que puede aparecer en textos muy diversos, pero que es el mismo personaje literario, efectivamente. Tenemos el recorrido también súper transitado en las aulas y en la vida misma de autor o autora, recorridos por versiones, y ahí volvemos a Caperucita Roja porque es la más frecuentada también, pero también podemos proponer recorridos por tramas, especialmente se suelen proponer muy habitualmente en primer ciclo, por ejemplo, los recorridos con cuentos con estructura repetitiva, los cuentos del porqué, digo, hay como distintos seguimientos posibles. Otro Cuentos puede con ser por engaños también es cuentos con bastante típica. engaños. Otro puede ser por procedimientos, por temáticas, me lo olvidé, por distintas temáticas que uno toma transversalmente. Otros por procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de la metaficción, y uno podría pensar dentro de ese procedimiento como algunos cruces más específicos, ¿no? Por ejemplo, los libros que hablan de libros, los libros que tienen distintas voces. Si quieren, en algún momento retomamos un poco de qué es esto del procedimiento de la metaficción y estos ejemplos en particular. Y después ahí pusimos algunos más como un poco más raros, como por ejemplo pensar a través de un objeto o de opuestos o de puntos de vista, como otras posibles entradas para conformar un itinerario. Y con, digamos, Hay, retomando esto que decía Carla de que muchas veces hay currículums fuertemente prescriptivos. Creo que eran las colegas de Paraguay, ¿no? Que nos comentaban, por ejemplo, que en el nivel medio tenían un corpus de textos que había que transitar y no había como mucha libertad de cátedra en ese sentido. Por ejemplo, pensábamos, ¿no? Esta cosa clásica de, bueno, hay que trabajar leyenda. Quizás uno podría decir, es bueno, tengo que trabajar leyenda y puedo cruzar eso con algo temático y decir, bueno, vamos a leer leyendas sobre el origen de la luna. Entonces, de alguna manera, estoy dentro, digamos, de lo que está prescripto, pero le encuentro como alguna vuelta para generar quizás un recorrido que sea más temático y tal vez además de las leyendas agrego textos de otros géneros que también hablen de la luna, porque, por ejemplo, una de las riquezas que tienen los recorridos por tema es que nos permiten transitar textos de géneros muy diversos. Em, Hay un material que pusimos dentro de la bibliografía obligatoria, que es una conferencia de, bueno, una colega muy reconocida en el tema de literatura, Cañón, en donde da un montón de ejemplos sobre itinerarios y habla de estos como más raros también, ¿no? Por ejemplo, habla de un itinerario relacionado con trenzas. Que podría ser como un objeto o una característica particular de un personaje femenino, ¿no? Y entonces ahí hay todo un corpus armado y una serie de ejemplos que ella desarrolla. Y hay como, sí, ejemplos como muy interesantes y poco frecuentes, pero también en esto con Carla queríamos como hacer una salvedad en términos de cuándo un itinerario de verdad resulta potente. Porque no es que se trata de a ver, leo cuentos con animales, lo cual en un punto prácticamente abarcaría gran parte de la literatura infantil, ¿no? Sino que tiene que haber algo en común en ese personaje, por ejemplo, que es lo que va a enhebrar ese conjunto de textos que genere determinada expectativa del lector que está esperando un determinado comportamiento, una determinada función de ese personaje, una determinada característica, o que es absolutamente sorprendido porque sucede todo lo contrario a lo esperado. Entonces, no es simplemente que se repita el personaje, sino que tiene que haber algo en el tratamiento de aquello que, digamos, que junta a esos textos. Con Carla, ahora por vamos ejemplo, a charlábamos, profundizar. dale, dale, dale. No, que ahora vamos a profundizar en para qué o qué, qué es lo que, en qué sentido enriquece la formulación de un itinerario, pero
hacemos este pequeño adelanto que justamente, si llegan a ver esta conferencia de Mila Cañón, habíamos visto lo que traía Flavia, que por ejemplo, incluso el recorrido de trenzas, yo pensaba, bueno, a ver, ¿en qué sentido es interesante pensar en las trenzas? Y a mí me pareció que por ahí más que las trenzas era interesante pensar en el cabello largo en las mujeres, porque aparece, atraviesa la literatura universal, aparece y aparece como algo que representa algo. Hay algo, digo, tiene un sentido, uno puede encontrar un hilo común ahí que no es solamente porque sean trenzas. Había un itinerario, que es el que estaba trayendo Flavia, que era sobre elefantes, por ejemplo. Y la verdad es que no tenían nada que ver estos textos, porque estaba, qué sé yo, un elefante se balanceaba y estaba mi gatito el más bestia del mundo, o estaba, no sé, otros de elefantes, o un elefante ocupa Dylan mucho espacio, Kifke. Mm. y Dylan Kifke, y no tiene nada que ver un elefante con el otro, no hay nada que los vincule, y no nos parece por ahí, en ese caso, por ejemplo, tan potente, tan interesante. Ahora vamos a ver un poco por qué, pero bueno, por lo menos quería mostrarlo cuestionando el mismo material que les proponemos, porque por otro lado tiene algunas cosas extraordinarias y con las que sí acordamos fuertemente. Pero bueno, esto de pensar en qué sentido, qué tienen en común, en qué sentido pueden conformar un itinerario, un conjunto de textos. Y habíamos pensado también en un ejemplo, por ejemplo, en relación a los trenes, una secuencia, se puede hacer una secuencia de lectura de cuentos con trenes, pensando, por ejemplo, en aquellos cuentos con trenes que implican, que, por ejemplo, cuando San Pedro viajó en tren, junto con Trenes de María Teresa Andrueto, junto con, bueno, ahora no me salen los textos del itinerario que yo misma hice. Pero en todos esos casos, el tren representa un espacio donde sucede una transformación, es un espacio intermedio hacia otro tipo de mundo, eh, y tiene un sentido muy similar entre esos textos, unos con otros. Pero también charlábamos con Flavia la otra vez y decíamos, bueno, se podría pensar en otros textos en los que hay, por ejemplo, crímenes o misterios durante el viaje en tren. Claro, Eh, qué le aporta que sea en un espacio cerrado, un espacio donde no te podés bajar, ¿no? Donde va pasando, ¿no? el paisaje rápidamente por la ventanilla. Ahora, no podríamos mezclar unos textos con otros, porque son dos itinerarios distintos, si bien es de trenes, o sea, no se trata de que tengan trenes, sino que esos trenes en realidad estén representando, estén simbolizando o tengan algunos aspectos fuertemente significativos en común. Eso es lo que va justamente a habilitar que pasen algunas de estas cosas que están punteadas en esta diapositiva, ¿no? Cuando hablamos de la posibilidad de que como lectores podamos ir cada vez generando hipótesis más ajustadas, o sea, nos vamos metiendo en el mundo de un determinado personaje, en el mundo de un determinado autor, en las características de cierto género, estamos esperando que sucedan ciertas cosas entonces en ese texto, digo, y a su Ahora, si querés, vez. Sí, lo retomamos un cachito. Yo tenía muchas ganas de preguntarles a ustedes cómo eligen los libros que leen. Si leen, no sé si cuéntenos a quienes les gusta leer, quienes claro, los los libros disfrutan, personales, ¿no? Para sus alumnos. personales de ustedes. ¿Cómo eligen los libros que leen? ¿Alguien por ahí que disfrute de la lectura, que suele leer, que esté Bueno, leyendo un libro? puedo contarles lo que me pasa a mí con la lectura. Yo soy gran lectora desde muy chica y pasé como por muchos géneros. Incluso en un momento se me había dado por leer incluso autores que en el primer libro no me gustaba, varios, hasta decidir efectivamente que no me gustara o cambiar de opinión. Y lo que me fue pasando fue que fue como que logré entender, después de mucho leer, que hay un género particularmente que me gusta y me empezó a pasar que me cuesta mucho salirme de ese género, por ejemplo. Y conozco el género, conozco los ganchos del género, conozco las vueltas de las tramas del género, e igual así me di cuenta que es
evidentemente es el que me apasiona leer y es al que vuelvo. Entonces, como que ¿Podemos con el saber cuál tiempo es me el pasó, género? sí, me gustan mucho los policiales nórdicos, tipo novel noir, bueno, me encantan. Y me pasa eso, que ya sé que hay un momento en el que parece que se resuelve el caso, pero el caso no se va. O sea, tengo todos los vericuetos del género, los tengo ya muy sabidos, he pasado por muchos autores y así todo lo que me pasa es que dije, bueno, evidentemente es lo que más me gusta leer. O sea, he pasado por todo y sigo yendo para ahí. Entonces, como que me definí lectora de ese género, ¿no? Como que está, evidentemente no me regalen otros libros porque no los leo, voy a leer primero esos. Por lo menos en este momento, quizás en otro momento te pase otra cosa, Sí, pero hoy, vengo de varios años, pero lo entiendo. Igual tengo otros, paso por otros géneros, los leo, los disfruto y digo, ¿cómo me leería ahora una novelita de la otra? lo estoy Cumplí con extrañando. esto, vuelvo a lo que me gusta más. Bueno, me encanta lo que traes. Ahora voy a preguntar a los demás, Sí. pero traes justamente lo central que queríamos comentar. ¿Qué te pasa ahí? Porque vos decís, yo ya conozco las características de este género, más o menos ya sé por dónde va a pasar. Digo, le conozco las claves, las reglas, digo, hay algo que ya sé. Entonces, hay un placer en poder anticipar y que esa expectativa que uno tiene efectivamente se vea ahí realizada. Ese placer se logra únicamente haciendo esto que vos haces, que es leer muchos textos similares, en este caso, policiales nórdicos, que además tienen toda su característica, es fabulosa porque aparte me gusta, porque son los policiales nórdicos, ¿no? Que es como todo un sub, Claro, sí. Sí, sí. y cruzamos género con proveniencia, pero ¿por qué esto? Porque además tienen sus características particulares diferenciadas. Entonces esa posibilidad de anticipar nos produce placer como lectores y lectoras. Y también, por supuesto, la ruptura, algo va a cambiar, algo original va a aportar, y yo estoy esperando, yo sé que voy a tener una cantidad de repeticiones y estoy esperando a ver qué es eso diferente que me va a aportar este libro en particular. Pero exactamente eso es lo que construimos y lo que queremos construir y enseñarles a los chicos y a las chicas, enseñarles a apreciar muchos textos que se puedan vincular en algún aspecto. ¿Por qué? Para poder anticipar, para tener placer en esa anticipación y también tener placer en la ruptura de esa anticipación. Y a su vez, Mariana Eh, hacía referencia a esto que nosotros pusimos en el tercer punto de construcción de saberes sobre los textos, ¿no? Porque daba ejemplos de procedimientos discursivos, de cuestiones estilísticas, de un tipo de trama muy particular. Es decir, también uno se va apropiando de determinados saberes sobre los textos, que por supuesto son distintos si se trata de un género en particular que de los saberes que uno construye sobre un autor, ¿no? Sobre su estilo, sobre sus temas más recurrentes. Y esto también sucede cuando, o sea, en el ejemplo tuyo, Mariana, estaba clarísimo, ¿no? Como vos fuiste construyendo, no es que te pusiste a leer teoría primero para ver de qué se trataba, sino que fuiste construyendo ese saber a lo largo de la frecuentación de de esos múltiples textos que componen el subgénero tuyo elegido, ¿no? entonces hay dos cosas que estamos enseñando simultáneamente. Una es a poder comparar los textos, a poder ver qué regularidades hay entre diferentes textos. Si son del mismo autor, por ejemplo, será en el estilo, será en las temáticas que aborda, será en algunos procedimientos determinados. Si es en género, serán otras las cuestiones y así. Pero una cuestión entonces que estamos enseñando es a comparar, a mirar a los textos y a vincularlos. Pero la otra es, lo que decía Flavia, concretamente qué cosas miramos. Eh, Enseñamos a hacer seguimientos, no sé, por personaje prototípico, y entonces estamos enseñando a comparar distintos textos que tienen el mismo personaje o que un personaje que funciona de la misma manera. Pero además enseñamos cuáles son las características de ese personaje. Estamos trabajando sobre uno en particular, sobre los ogros, por ejemplo, por decir alguno, y entonces se están apropiando de eso. ¿Sí? Son las dos cosas. En un sentido más general, la posibilidad de comparar
los textos y en un sentido más particular cuáles son las características que uno en cada uno de este tipo de recorridos va a abordar. Y lo importante es que son diferentes cuestiones, que cuando uno está abordando un recorrido por autor o por género, está viendo distintas cosas. Es cierto que la primera parte, la parte de comparar, es la misma, pero qué es lo que comparamos cuál es el sentido de esa comparación va a ser distinta, Sí, por porque lo eso que estamos mirando es justamente diferente. la idea de pensar la planificación anual, pensar también la planificación de ciclo, considerando diversidad de itinerarios, no es la diversidad por la diversidad misma, ¿no? Sino que tiene que ver con esta idea de que cuando hacemos foco en el personaje, vamos a detenernos, por ejemplo, en cómo se describe al héroe en determinadas obras, qué se espera del comportamiento del héroe o por qué este héroe resulta paródico, ¿no? Em, y es muy distinto que cuando hago el seguimiento de un autor, donde ahí voy a estar mirando cuestiones del estilo, de cómo trabaja con el lenguaje literario, si hay o no hay elementos en su biografía que me permitan tener determinadas claves de lectura de su obra, ¿no? Saber de repente, bueno, un clásico, la biografía de Quiroga me permite entender un montón de cuestiones que tienen que ver con la ambientación de sus cuentos y en otros autores no, es decir, hay un foco, una mirada, un saber también disciplinar muy distinto según en dónde estamos poniendo el foco en el itinerario, porque también el mismo texto, quizás para dar el ejemplo de ogros que decía Carla, Irulana y el Ogronte de Graciela Montes, voy a hacer hincapié en determinadas cuestiones si yo ese texto lo leo en el marco de un recorrido de personaje, ogros, que si lo leo en el marco de un recorrido de la autora, de la obra de la autora. Hago hincapié en otras cosas. Entonces también la conversación literaria, las actividades de lectura, las escrituras que después vamos a generar, son de distinto orden, según, digamos, dónde esté el foco puesto en ese texto, porque forma parte de un itinerario distinto. Y Entonces hay cuando, como, sí. no, digo, cuando pensábamos en esta clase, una cuestión que me aparecía a mí fuertemente es cómo cuando leemos, el ejemplo de cuando leemos el mismo texto muchas veces. Vieron que no es lo mismo una primera lectura que una segunda que una tercera, uno va leyendo de otra manera el mismo texto y va viendo cosas en el texto que seguramente en la lectura anterior no había visto. Eh, y esto me da la posibilidad de, ya, justamente como puedo anticipar un montón de cosas, de apreciar cuestiones más finitas del texto, ¿no? Y de detenerme por ahí más en cuestiones de forma por sobre el contenido. Bueno, cuando hacemos un itinerario pasa lo mismo, pero con textos distintos. Son muchos textos, pero como tienen algo en común, yo estoy anticipando todo eso y tengo la posibilidad de ver qué es lo que los hace únicos respecto de los otros, porque estoy preparada para encontrar determinadas características en común. Así que me parece que ahí hay una potencia interesante. Y también me parece que hay una potencia en términos de dar oportunidades para la formación del propio gusto lector. La variedad, quizás alguien descubre que no es por el lado del género que se engancha, que es más por el lado de la temática o es más por el lado del autor. Bueno, esta pregunta que hacía Carla, ¿cómo eligen ustedes los libros que leen? ¿No? Mariana nos hablaba de, bueno, una cuestión de género muy particular, pero seguramente alguno de ustedes quizás nos pueda dar un ejemplo de autor o autora preferido. Y esa también es otra forma de generar el gusto lector. Entonces, el proponerles a estudiantes los distintos recorridos variados también permite que la experiencia de lectura sea distinta. Me acuerdo, digamos, una experiencia muy personal en el nivel medio de una profesora que nos propuso una recorrida de textos por temática, que para mí fue una experiencia absolutamente disruptiva de cómo venía estudiando. Entonces era, bueno, textos sobre el poder. Y entonces leímos, no sé, Macbeth, leímos Antígona Vélez, cosas absolutamente disímiles y fue, qué interesante tener también en la cabeza como clave de lectura una temática y de repente encontrar en un texto esa temática que está trabajando y cómo la está abordando este autor en particular, en esta historia en particular, ¿no? Entonces creo que también esta diversidad
enriquece las posibilidades que les demos a nuestros estudiantes de ir construyendo su propio gusto lector, ir encontrando a ver por dónde se genera esto que decimos de la formación del lector estético, ¿no? Ahí hay algo como fuerte. Bueno, si ¿Avanzamos? te parece, dale. Dos Bueno, teníamos ahí pequeñas algunas citas, citas. sí. ¿Las querés leer, Car? Que a mí la distribución me complica la lectura. Dale. A mí me complica el tamaño del celular, pero vamos. De ese texto hacia otros textos, de esa historia hacia otras historias, una hebra que se enlaza con otra y otra más, un dibujo que se extiende, un arabesco sorprendente de la gran Graciela Montes, que está en la gran ocasión. Y la siguiente, que es una cita de Mila Cañón, que es quien estábamos comentando recién, de Enhebrar Palabras, que dice: itinerarios de lectura literaria, una estrategia didáctica que se inicia con la selección de los textos, avanza con el establecimiento de ciertas relaciones intertextuales y continúa durante el proceso de lectura. Y de esta cita nos interesaba sobre todo pensar en esto de que no se trata solamente de elegir, volvemos al principio, de la selección de textos que tienen algo en común, sino que la propuesta de un itinerario supone una forma de leer y una cantidad de aspectos que vamos a abordar a lo largo de toda la secuencia. Es decir, no es solamente un título y algo que vincula a los textos, sino que es todo ese trabajo. Bien, para Con esto continuar, sí, vamos a dar dale. lugar a la segunda parte de este encuentro, ¿sí? Que la temática ahora tiene que ver con esta situación fundamental, que es la lectura a través del docente, ¿no? Recordemos que siempre hablamos de las 4 situaciones. Lectura a través del docente, lectura por sí mismos, escritura a través del docente, escritura por sí mismos. Y lo que les vamos a proponer es lo que se llama hacer una situación de doble conceptualización. O sea, vamos a compartir una situación de lectura a través del docente. Carla va a ser nuestra docente que nos va a leer un cuento. Vamos a tener un espacio de conversación literaria entre nosotros sobre este texto y desde nuestro lugar de adultos. O sea, no vamos a jugar a ser estudiantes, sino que vamos a escuchar el cuento desde nuestro lugar de adultos y a conversar desde nuestra mirada adulta sobre este texto. Y después, la situación de doble conceptualización implica, sí, hacer una lectura didáctica de qué es lo que pasó en esto que estuvimos compartiendo. Entonces, simplemente una diapositiva más para presentar la obra y después sacamos el PowerPoint. Bien, acá tenemos dos ediciones distintas. Las primeras dos imágenes son de dos ediciones diferentes, de las cuales después, si quieren, podemos charlar un poco sobre sus semejanzas y diferencias de este cuento. El cuento fue incluido en principio en un libro que se llama Trasnoche, de Pablo de Santis. Posteriormente se publicó una versión ilustrada, de la cual después comentaremos algo, y lo tercero que está ahí de Paca Paca es no, perdón, una lectura del cuento. El cuento se llama El alumno nuevo, es del autor Pablo de Santis. ¿Conocen el cuento? ¿Alguien lo conoce? No veo no, bien, en general no. Al autor Pablo de Santis, algunos sí veo, muchas caras, pero algunas conocen al autor, aunque no este cuento en particular. Bueno, la edición que tengo yo es la que mostrábamos recién al principio, es una edición sin ilustraciones y es un cuento que, digo, en este libro no es y esto lo quiero traer porque vieron ya la tapa de una edición ilustrada. No es un cuento que esté pensado para niños pequeños, para nada, inicialmente. Y es un autor que en general escribe para niños un poco más grandes o incluso tiene bastante literatura juvenil. Esta edición es de Y después novelas Alfaguara, para adultos y también novelas para adultos. novelas para Sí. adultos también. Este,
La otra versión, de la cual después charlaremos, está ilustrada por Cristian Turdera, quizás hayan reconocido las ilustraciones, y la otra, la lectura de Paca Paca, era de Ana Padovani, en la serie de cuentos del sillón del canal Paca Paca. Pablo de Santis, les cuento dos o tres cosas por si no lo conocen. Nació en Buenos Aires en 1963, es licenciado en letras, trabajó como periodista y guionista de historieta. Tengo mis apuntes, como siempre. Tiene escritas varias novelas para adolescentes y adultos, algunas de ellas, por ejemplo, desde Los ojos del pez, Lucas Lenz y El Museo del Universo, que es creo que de los más conocidos. Tiene toda una serie de Lucas Lenz, después está Lucas Lenz y La mano del emperador, por ejemplo, El enigma de París, El inventor de juegos, etcétera. Tiene una vasta producción. Así que bueno, ahora vamos a leer el cuento de un tirón, sin interrupciones, y después la propuesta es conversar. Les vamos a pedir que conversen. Ahí sí, vamos a pedir un poco de participación. El alumno nuevo. Hacía un mes que habíamos empezado sexto grado cuando la maestra hizo pasar al alumno nuevo. Todo en él era perfecto. El guardapolvo almidonado, los zapatos negros recién lustrados, el pelo dorado, los ojos azules hechos para el asombro. La maestra lo sentó junto a la ventana que daba al patio, al lado mío. Apenas se sentó, el alumno nuevo dio una mirada por encima del hombro, como si le interesara ver lo que yo había escrito en mi cuaderno. No me gustan los curiosos, menos los copiones, y lo cerré. En los días siguientes, el alumno nuevo sufrió algunos ataques de los varones, que lo encontraban demasiado pulcro, demasiado silencioso, demasiado rubio. Como los miraba impávido, se aburrieron de atacarlo y lo dejaron en paz. Cuando me acercaba a él me parecía oír un tic-tac e imaginaba que tenía escondido un reloj que lo ayudaba con la puntualidad, ya que nunca lo vi entrar a la escuela ni un minuto antes ni un minuto después. Las chicas estábamos encandiladas por sus ojos azules. Una por una nos fuimos acercando y una por una nos fuimos alejando. Era tímido y casi no miraba la cara, solo a los cuadernos abiertos, y cuando miraba a la cara con sus ojos enormes, uno tenía que desviar la vista. Nos asustaba un poco su mirada, como si viera todas las cosas desde lejos, como si fuera un príncipe que hubiera decidido salir del palacio por unos días para llevar la vida de un chico común, pero que sabe que nada de todo eso es real y que el palacio lo espera con sus habitaciones de oro. Él siguió mirando mi cuaderno por encima de mi hombro y yo lo cerraba para que no se copiara. Pero pronto fue evidente que no tenía ninguna necesidad de copiarse porque jamás se equivocaba y siempre se sacaba felicitado. Los exámenes que nos llevaban una hora, él los hacía en 5 minutos y después se quedaba mirando el patio vacío, como si la caída de una hoja de un árbol o el vuelo de algún pajarito fueran un espectáculo digno de la mayor atención. No tenía hermanos, no tenía madre, vivía con su padre, que había puesto a 3 cuadras de la escuela un negocio con un cartel que decía Casa de Modelismo Adam. Vendía trenes eléctricos, máquinas de vapor, barcos en botellas y algunos aviones de madera balsa para armar. Cuando yo pasaba frente a la vidriera camino a la escuela, el padre siempre estaba reparando alguna locomotora con unos destornilladores largos y finitos con los que ajustaba unos tornillos diminutos. En agosto, el alumno nuevo faltó 3 días seguidos y a la salida la maestra me llamó aparte y me dijo: Emma, ya que te queda de paso, ¿no le preguntarías al señor Adam por qué falta su hijo? 10 minutos después, entré al local. No había nada detrás del mostrador. Señor Adam, llamé con timidez, pero nadie respondió. Una cortina roja separaba el negocio del taller. Corrí la tela justo lo suficiente para asomar la cabeza. Por la claraboya entraba una luz gris. Me quedé muda y rígida,
tratando de entender lo que estaba viendo. El alumno nuevo estaba tendido en una mesa. No tenía guardapolvo ni camisa, y de su pecho abierto asomaban infinidad de mecanismos, cables, transistores, baterías, engranajes dorados. Vi en el lado izquierdo una especie de cápsula de acero, vagamente parecida a a un corazón, con los mismos destornilladores finitos que usaba para reparar los trenes. El padre trabajaba en los mecanismos de su hijo. El alumno nuevo tenía los ojos abiertos. Me fui sin hacer ruido. Temblaba. El alumno nuevo volvió al colegio al día siguiente. A nadie dije nada de mi descubrimiento, pero no volví a hablar con él. Cuando estaba cerca me parecía oír un horrible tic-tac que salía del interior de su pecho y que se hacía más fuerte y más rápido cuando yo estaba cerca. Indiferente a mi rechazo, siguió espiando mi cuaderno, como si en mis mapas mal hechos y en mis errores de ortografía hubiera algo que pudiera rivalizar con su perfección. Terminó sexto y séptimo se fue muy rápido. A mediados de enero, en un día de calor sofocante, pasé por el local. La vidriera estaba vacía de trenes y en vez de casa de modelismo Adam, un cartel decía, se alquila. Pasaron los años, terminé la secundaria, me recibí de maestra. Conseguí un trabajo en un colegio que estaba cerca del Parque Chacabuco. Llevaba 4 años como maestra de sexto grado cuando una mañana de abril el director golpeó a la puerta del aula y dijo que tenía que presentarme a un alumno nuevo. Entonces entró él, idéntico a como lo había conocido, con su pelo dorado y sus ojos azules, solo que los zapatos estaban sin lustrar y el guardapolvo, si es que era el mismo, ya no lucía como antes. Lucía real, con algún remiendo y alguna mancha. Cuando sonó el timbre y todos se fueron al recreo, lo retuve. No hizo falta que le dijera quién era yo, me había reconocido de inmediato, a pesar de los años. Le pregunté por su padre. Se instaló acá cerca. Cada 2 o 3 años tenemos que cambiar de barrio para que la gente no se dé cuenta de que todos cambian y yo no. ¿Y no te aburre la escuela? ¿Estudiar siempre lo mismo? Me miró con sorpresa. Al contrario, tengo tantas cosas que aprender. ¿Qué puedes aprender? Hace 10 años, cuando éramos compañeros, ya sabías todo. Hace 10 años no sabía nada, pero cada año adelanto un poco. Mi padre está muy orgulloso de mí. Ahora no usaba valija, sino mochila. Sacó un cuaderno. Es del año pasado. Mirá, perdón, mire cómo adelanté. Fue pasando las páginas. Cuando me acerqué, el tic-tac se hizo más rápido, pero además sonaba distinto. El alumno nuevo señalaba con orgullo una cuenta de dividir mal hecha, un error de ortografía, una mancha de tinta, las correcciones en rojo de la maestra. Comprendí entonces por qué había espiado sobre mi hombro, comprendí cuál era la lección que todos, a lo largo de los años y de los pupitres repetidos, le habíamos enseñado sin saberlo. Le había llevado años, pero el alumno nuevo ya sabía equivocarse. Y por un instante, el tic-tac de su pecho sonó como el latido de un corazón. Bueno, el alumno nuevo de Pablo de Santis. ¿Alguien lo conocía el cuento? ¿Lo reconoció al leerlo? No. ¿Alguien quiere empezar a comentar algo? Estamos tímidas y tímidos. Buenas, ¿qué tal? Buenas, Hoy nomás no puedo prender la cámara, estoy un no hay poquito, problema. sí. Em, Me parece muy interesante el cuento porque
lo principal que se hace notar es la capacidad del ser humano, o sea, no las características del ser humano, que es la de equivocarse. Y como este niño, por así decirlo, era perfecto, obviamente no, ahí tenemos también la capacidad de la ficción, que vos crees que era un niño hasta que te das cuenta que no, ¿verdad? Y lo que muestra creo que es lo que nos hace realmente humanos y cómo esa línea, ¿verdad? No se puede pasar. Y en este caso, este personaje aprende, ¿verdad? A través de los años, no, lo que él iba aprendiendo no era más conocimiento, sino observar cómo los demás actuaban. Entonces él también aprendió a equivocarse. Interesante, vos decís, uno piensa que es un niño hasta que se da cuenta de que no. ¿En qué momento se empezaron a dar cuenta de que no era un niño? Cuando lo describe arriba de la mesa con los cables. Ahí, en el momento ya en que lo ve con el pecho abierto, Sí, ¿alguien lo empezó a sospechar antes? No, yo bueno, no. también te puedes dar cuenta por la descripción que hace desde el principio. Yo creo que con la construcción del personaje, cuando lo empieza a describir, todo el tiempo hace un contraste entre las características de nosotros y las de él, que siempre está apartado. Entonces toda la atmósfera y toda la descripción gira en torno a él no tiene nada de lo que nosotros tenemos. Incluso va un poco más allá de los comportamientos, cómo miraba, hacia dónde miraba, la mirada vacía de que parecía que leía el cuaderno pero no. Creo que, no sé si literalmente que no era un niño, pero como que podía ir por el lado de que algo le faltaba. Va, a mí me daba esa sensación cuando lo describía todo el tiempo, ¿no? Había entonces como una serie de pistas de cosas que estaban como sembradas y que por ahí algunos los relacionaron antes, otros no. Yo recuerdo la primera vez que lo leí también, me di cuenta, no me di cuenta antes. Fue en el momento del pecho abierto, recién que terminé y de golpe me hicieron sentido un montón de cosas. No sé si a ustedes les pasó algo parecido. Perdón, uno con la mirada como de maestro cuando describe todo esto de que cuando fijaba la vista se sentían incómodos o que no hacía contacto con los demás, yo no lo asocié para el lado de que podía ser un robot, una máquina, sino que era un niño con alguna característica especial. Uno como siempre mira con esa mirada como de maestro con ahora, ¿no? Pero capaz que si uno hubiese hecho la lectura en otro momento no lo asociaba a eso. Por Pero ahí no en el contexto de lo, pero a mí me somos pasó eso. maestras y es muy difícil salir Me de pasó eso. nosotras. Pero Pero está hasta que interesante ahí que aparece algo tan distinto. sí, Eh, y bueno, entonces aparecían algunos indicios como estas descripciones que iba haciendo que por lo menos llamaban la atención, mostraban algún tipo de diferencia, ¿no? Decía Sol en relación, por ejemplo, a cómo era diferente, que era demasiado perfecto, demasiado rubio, ¿no? A mí ese me parece el adverbio, el demasiado, es lo que empieza a darnos algunas pistas. ¿Encontraron otras pistas a lo largo del texto que mostraran que era que no era un humano, que era un robot o algo de esto? el tic-tac que escuchaba dentro. El tic-tac es interesante, ¿no? Que además es un elemento que después retoma, aparece 3 veces el tic-tac con sensaciones muy distintas, ¿no? Que le produce a la narradora. No sé si recuerdan, en el primero Como que se asusta. se asusta y estaba como pensando, bueno, que pensaba que era un reloj, lo Mm. asociaba como a su perfección, a su puntualidad. En la segunda aparición de ese tic-tac es después de que descubre, de que lo ve sobre la mesa, ahí todo abierto, y ese tic-tac aparece con unas características diferentes. A ver si lo encuentro por acá. Dice, cuando estaba cerca me parecía oír un horrible tic-tac que salía del interior de su pecho y que se hacía más fuerte y rápido cuando yo estaba cerca. Ya ahí lo ve como algo horrible, ¿no? Y en el tercero
que es al final del cuento, dice, y por un instante el tic-tac de su pecho sonó como el latido de un corazón. Estas tres apariciones, ¿no?, son bien diferentes de ese tic-tac. ¿Por qué, acá retomando un poco lo que decía la compañera al principio, por qué les parece que el alumno nuevo miraba los cuadernos de los compañeros? A mí como que me da la sensación de que así como el último tic-tac, es como que, o sea, él tiene como el deseo de humanizarse, digamos, ¿no? De aprender lo que hacen los niños, que es en definitiva probar, equivocarse, volver a intentar. Ese último tic-tac, que ella lo siente como el latido del corazón, también es como esa sensación de que ahora es ella la que lo humaniza, ¿no? O sea, la que le da como ese valor bueno, nada, eso, como de niño, Mm. niño. ¿El resto lo leyeron más o menos en ese sentido, en otro? Yo lo asocié con una especie como de enamoramiento o de encanto de algo que él veía en ella, porque es como cuando uno se acerca a una persona que le gusta en la etapa de enamoramiento, que el corazón se acelera o que yo lo asocié para ese lado, como que ahí había una conexión de él con ella, tanto de niña como después cuando la encontró de adulta de nuevo, había como una conexión especial ahí con ella. ¿Y por qué te pareció que con ella había una conexión especial? Por eso que decía del corazón, de que se aceleraba cuando se acercaba a ella, en esa Porque en parte. las dos ocasiones Mm, habla de que se acelera ese sí. tic-tac, perdón, ahí va, está interesante. Hay otra pista que a mí me parece interesante, que la traigo ya que nos salió, que es el padre, ¿no? El padre, ¿a qué se dedicaba el padre? Vieron que tenía la casa de modelismo, Adam. ¿Y en qué sentido les parece que esto puede ser una pista en relación o no, si les parece que no? Pero ¿nos puede proporcionar alguna pista en relación a la identidad de este alumno nuevo? Sí, justamente que se llame modelo, como que hace referencia a la perfección. Ajá, O- interesante, no lo había pensado por ese lado. ¿El resto lo pensó por ahí, por otro lado? Sí, como que es un proyecto de ese adulto, de ese padre, que lo va perfeccionando y esto de que él observa y mira los errores y los cuadernos es como, bueno, parte de estudiar el comportamiento de los demás y por eso él menciona después que en todo este tiempo aprendió un montón, porque aprendió de la observación, supongo, de los demás. Eh, claro, súper interesante. En relación aparte, vuelvo un poco a esto del padre. Además tenemos ahí algo en relación a su métier, ¿no? A su especie, ¿qué es lo que hacía? Tenía una casa de modelismo que armaba, desarmaba, estaba con sus destornilladores armando y desarmando maquinarias, ¿no? Había Claro, algo por de eso, eso lo pensé como un proyecto del como un padre, como un proyecto invento. interesante. Y en este sentido, les resuena algún otro A texto? Pinocho. A Pinocho, ¿no? A Sí, Frankenstein. total. A Frankenstein, qué interesante. ¿Algún otro que se les haya ocurrido o que se les ocurra ahora? ¿En qué lo A mí me relacionan? hizo, a mí cuando hablaba del tic-tac del corazón me llevó por otro lado, me llevó A al ver, corazón del actor de Alan Poe. buenísimo. Hay un elemento También, en donde es central. también me hace recordar algunos cuentos de Asimov, por ejemplo, Multivac, que también se humaniza al final la máquina. Bien, entonces algo esto de lo no humano y lo humano y algo de la creación por otro lado, ¿no? Aparecen distintos vínculos posibles con los textos, todos ellos muy posibles porque es un autor que me parece que atraviesa todo eso y todas esas lecturas nos enriquecen y nos hacen pensar en eso, ¿no? Eh, Pensaba en esto, habíamos destacado alguna
algún fragmento, desde que Emma entra al local hasta que descubre a su compañero tendido en la mesa, se genera una tensión en el relato, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo logra esa tensión? Dice, 10 minutos después entré al local. No había nadie detrás del mostrador. Señor Adam, llamé con timidez, pero nadie respondió. Una cortina roja separaba el negocio del taller. Corrí la tela justo lo suficiente para asomar la cabeza. Por la claraboya entraba una luz gris. Me quedé muda y rígida, tratando de entender lo que estaba viendo. ¿Cómo se construye esta tensión? ¿Sienten la tensión en ese momento? ¿Lo sintieron cuando lo estábamos leyendo? ¿Y cómo logra esa Sí, tensión? hay mucho detalle en lo que cuenta, entonces te mete en el relato. La realidad es que parece como bastante cómo se arma una atmósfera en el terror, ¿no? Esto de estar con el personaje, de imaginártelo, la atmósfera oscura, El uso de sentís ciertos el miedo. adjetivos y capaz que también el uso del pretérito imperfecto como para generar como una pausa en la narración, como que ese tiempo, ese momento se está como deteniendo y el lector puede analizar todo el contexto. Sí, hay algo en lo descriptivo y en eso el me quedé muda es como una pausa también, ¿no? Cuando describe, y te genera como esa sensación de detenerte. Venía más allá de las pausas yo no sé si era tu lectura porque no lo estaba leyendo, pero incluso por la puntuación, ¿no? Como enunciados como bastante breves y seguidos, que con el me quedé muda, que es un enunciado muy cortito, genera como el pico del estrés, ¿no? Como que te da la sensación de quedar paralizado frente a una imagen que en el relato, para mí es eso también, en la descripción y en el uso de adjetivos, todo lo que dijeron las compañeras, pero además en el enunciado como breve y seguidito, genera para mí esa tensión. Hay algo, entonces, retomo algunas cosas que dijeron en relación a que la descripción en sí misma, que implica también el uso del pretérito imperfecto, genera una pausa, que esa pausa tiene muchos detalles, que esos detalles aparecen a través de adjetivos, pero que también, aportaba recién la compañera, a través de la misma sintaxis, a través de cómo están formadas estas oraciones, se puede generar la tensión. Entonces, ahí tenemos como un montón de procedimientos, de recursos muy interesantes a los que apela el autor para ir generando esta tensión, que efectivamente tiene ahí un pico con ese me quedé muda y rígida, tratando de entender lo que estaba viendo. Y parece que, ¿no? Que estamos por saltar al vacío. Eh, bueno, esto fue El alumno nuevo de Pablo de Santis. Y ahora Una vamos última a cosa pensar, muy sí. chiquitita. Esta, esto solo a título más informativo anecdótico. Esta edición, les decía, es más bien una edición que está pensada, incluso la serie es más bien de libros juveniles, ¿sí? No de libros infantiles. Se hizo se editó después, ilustrado por Turdera, un ilustrador que a mí me gusta mucho, mucho. Sin embargo, la edición de Turdera a mí no me gusta tanto, personalmente, primero porque lo infantiliza un montón, y el cuento es bastante de terror, quiero decir, más allá de que, digo, no sé si de terror es un montón, pero no me parece tan para infantilizarlo de esa manera. Y por otro lado, si alguna vez tienen la oportunidad de verlo, van a ver que las ilustraciones que están bien logradas, son lindas, están bien hechas, un poco spoilean, adelantan lo que va a suceder, con lo cual arruina un poco el efecto de lectura. Bueno, esto lo tiro, pero más a modo de anécdota que otra cosa. Perdón, te interrumpí. No, simplemente les iba a proponer que ahora nos pongamos a pensar en todo lo que sucedió recién, ¿no? O sea, ahora empezar a poner la mirada didáctica
no porque querramos leer este cuento en particular ni hacer estas preguntas en particular, sino para reflexionar sobre qué es esta situación de lectura a través del docente y cómo se arma un intercambio entre lectores. Y lo primero que quería preguntarles es qué les parece que tuvo que hacer Carla antes de la clase de hoy. ¿Cómo les parece que preparó la clase? ¿Qué fue necesario para llegar a la Leer clase de hoy? primero, buscar el texto que quería con la intención que lo quería hacer, buscar entre variedad de textos y elegir el que le pareció más adecuado también al contexto de quien la iba a escuchar, Ujú. leerlo efectivamente. Y para mí también en la lectura como interpretativa, ¿no? O sea, como la cuestión de Exacto. darle vida a ese texto más allá de lo que está escrito, que de alguna manera lo que hace es captar la atención y a mí me gusta pensar que es como una situación de encantar a quien te escucha, ¿no? O sea, que es lo que genera justamente querer seguir escuchando. En esto a mí me parece súper importante detenernos, porque muchas veces pensamos que, como sabemos leer y no nos trabamos al leer, no necesitamos ensayar la lectura. Sin embargo, cuando le leemos un cuento a nuestros estudiantes, independientemente de la edad, porque recuerden que siempre vamos a defender que esta escena debe ocurrir desde los más chiquitos hasta los que están terminando su escolaridad en el nivel medio, es muy importante que nos dediquemos ese rato a pensar cómo voy a leer este texto en voz alta, ¿no? Porque leer en voz alta no es solamente no trabarse. A nosotros nos gusta tomar un concepto que es de puesta en voz, o sea, cómo con mi voz interpreto, como decía Mariana, el sentido del texto. Y acá les pregunto algo. ¿Cómo notaron que Carla leyó? O sea, en el sentido de, ¿qué hizo con su voz para ayudar a la interpretación del texto? ¿Leyó todo el cuento igual del principio al final? No, fue variando No, la cambiar los tonos. entonación, Entonación, ¿qué más les parece que modificó? el énfasis en algunas Pausas partes. también. Exacto, énfasis, ritmos. Hay momentos en que uno puede leer, digamos, a mayor velocidad porque lo que quiere marcar es cómo se acelera la acción y otros momentos en los que uno decide leer muy pausadamente. Eso a uno no le sale si no ensayó antes, ¿no? Porque requiere esta reflexión previa de cómo voy a leer para ayudar a generar efecto. Entonces, hay algo de la lectura por parte del docente que tiene, me parece, un doble propósito. Algo de lo que dice Mariana, que es clave del encantamiento, ¿no? Del generar un clima, una magia, el acompañar al otro a zambullirse en esta ficción que estamos compartiendo. Pero también hay algo de ayudar a construir sentido. Cuando con los más chiquitos, por ejemplo, ponemos una determinada voz para un determinado personaje, también estamos reflejando algo de la caracterización de ese personaje. Se habla de una forma o de otra. Y con eso estamos tratando de ayudar a entender la característica de ese personaje. Cuando nos detenemos y pausamos en un momento, estamos ayudando a interpretar, acá hay suspenso, acá va a pasar algo que nos va a sorprender. Entonces, es el generar un clima y el ayudar a disfrutar del texto, pero también es dar algunas pistas para la interpretación de ese texto. A eso llamamos la puesta en voz. ¿Qué más les parece que tuvo que hacer antes de llegar a la clase? Todo lo que dijimos es de la lectura del texto. ¿Qué más tuvo que haber pensado? El fin para Yo qué quería utilizar esa lectura, qué quería generar en nosotras. Sí, por supuesto que en este caso tenía que ser un texto particularmente potente para un intercambio entre lectores que después nos permitiese levantar estas cosas. Aileen, creo que ibas a decir sí, algo. yo iba a decir qué tipo de intervenciones, yo creo que las tuvo que pensar antes, qué tipo de preguntas nos iba a hacer y como hablábamos al principio, para dónde apuntaría esa conversación literaria, si para el lado del género, el análisis del personaje, del clima, eh, como que para un lado tuvo que decidir por dónde iba a ir esa conversación, me parece a mí.
Bueno, ya que estamos desarmando el truco de magia, mostrando de qué se trata, justamente esto es clave. Parte de una planificación fundamental en una situación de intercambio entre lectores es decidir qué preguntas uno va a tirar. Primero siempre hay un momento, vieron que cuando Carla terminó de leer, dio unos minutitos como de silencio, invitó a algún comentario y ahí surgen comentarios de quien quiera, ¿sí? Espontáneamente uno deja que se compartan impresiones, interpretaciones. Muchas veces los chicos dicen, ay, me encantó, o me gustó tal parte, o ay, qué miedo. O sea, a veces tiene más que ver con la reacción del lector. Y otras veces, digamos, a medida que crecen también puede ser más el comentario de me hizo acordar a tal otro texto o me gustó particularmente esto. Y hay un momento ahí clave de que surjan los comentarios. Pero después hay un conjunto de, no 25, 4, 5, 6 cosas claves que uno quiere trabajar en ese texto. Y eso uno lo planifica y lo piensa. Y tiene mucho que ver con el itinerario lector en el que uno está. En nuestro caso tuvo que ver con otra cosa. Y que tiene que ver con lo que decía Vicky, que es con la intencionalidad con la que trajimos esto a la clase, y era pensar preguntas que sean ejemplos de los distintos tipos de preguntas que les proponemos hacer sobre un texto, y ahora lo vamos a conceptualizar, ¿no? Pero es esto de decido qué preguntas me parecen particularmente potentes para el momento del intercambio, ¿no? En función de mi propósito didáctico, que en este caso, digo, no era ahondar en un autor o en un itinerario, sino que tenía que ver con un propósito de una conceptualización sobre cómo se arma un intercambio entre lectores. Hay También dos hubo, cuestiones, sí, me parece, perdón, que me parece que está bueno como reflexionar que suelen suceder en las aulas de los grados inferiores, muchas veces lo que tiende a aparecer, porque tendemos generalmente a hacer eso, es a reconstruir la historia, ¿no? Hay algo de, bueno, a ver quién es, cómo empezaba, cómo seguía, qué pasó, y de alguna manera lo que hacemos es básicamente reconstruir la historia y hacemos un relato, como que volvemos a narrar el cuento, ¿no? Linealmente con las preguntas a los chicos. Y la otra cosa que sucede con los más grandes, por lo general, tiene que ver con el comentario, ¿no? Con el comentario propio, ¿no? Después de la lectura, hacer como la interpretación, el comentario propio. Bueno, tratando de evitar esos dos lugares, de complejizarlos, de pensar en algo que vaya un poco más allá, es que venimos a proponer como estas cuestiones que estaba retomando Flavia, a quien interrumpí nuevamente. bueno, es la idea, que sea a dos voces. Eh, a ver, en ese sentido, hay, digamos, un conjunto de cuestiones sobre las que queremos conversar sobre los textos y que se va a relacionar absolutamente con el tipo de itinerario que estemos haciendo. Pero también hay, y ahora nos vamos a meter en esto, ¿no? Pero también hay como una determinada gestión de este momento, ¿no? Como hacia algunas palabritas más sobre esto. Carla dijo, lo voy a leer sin interrupciones. Em, y esto en realidad es algo que uno tiene que acordar con el grupo. Y no es que necesariamente sale bien desde el primer encuentro, porque muchas veces los chicos, no, no, pará, no te entendí o no, y ahora, ¿y qué pasó? Ay, ¿qué? ¿No? Pero el sostener esta situación con mucha frecuencia hace que vayan aprendiendo la regla del juego. Y la regla del juego es, primero nos metemos en esta historia entera y después volvemos, releemos, discutimos, conversamos, pero primero nos damos un momento para meternos en esta historia completa. Y para eso tenemos que hacer este acuerdo de no interrumpir. Cuando nosotros hacemos esta actividad de manera presencial, por ejemplo, nos ha sucedido en situaciones así de capacitación docente, pegamos un cartel en la puerta que dice, por favor, no interrumpir, estamos leyendo un cuento. Y esto también lo proponemos hacer en las escuelas con los chicos. El aula vive de interrupciones. Es como empezar a señalar, acá va a pasar algo importante, algo especial, y tenemos que pedirle a todos que respeten este momento, ¿no? También la posibilidad de
cambiar el espacio físico, sentarnos en ronda para escuchar el cuento, ir a otro lugar que quizás no sea el aula, o sea, instalar, que bueno, acá en la virtualidad obviamente tenemos un montón de limitaciones, pero la idea es instalar un acuerdo que tenga que ver con vamos a leer un cuento, vamos a hacer silencio mientras que lo leemos, después viene el momento de hablar, vamos a pedir que no nos interrumpan. E insisto, con los chicos chiquitos no es que sale bien de entrada, pero se aprende de sostenerlo, ¿no? Se aprende jugando. Y otra aclaración más antes de meternos con esto de los tipos de preguntas. Carla hizo una presentación, ¿vieron? Antes de empezar. Pero no es que dijo, bueno, ¿y ustedes de qué piensan que va a tratar este cuento? ¿No? Sino que más bien hizo una presentación que tiene que ver con dar cierto contexto. En el caso de cómo somos adultos, por ejemplo, las distintas ediciones que tiene el texto, las distintas versiones a las que podemos acudir, el valor que tiene cada una, cierto marco de, bueno, del autor, a quién pertenece, es un autor argentino, contemporáneo, dedicado fundamentalmente a la literatura juvenil. O sea, tampoco es que hizo un análisis de su biografía completa, porque no es que lo necesitábamos como clave de interpretación del texto. O sea, hay algo de el objeto libro como bien cultural, como bien social que uno presenta, donde uno también, a veces cuando hace estas presentaciones, es interesante mostrarse como lector. Yo lo leí hace muchos años, o me gusta leerlo en situaciones de formación docente, o a mí me lo leían de chiquita, ¿no? Y me encanta, y miren, les traje la edición viejita que yo tenía en mi casa cuando me lo leían de chiquita, y esta es la edición actual. Es decir, algo de mostrarse uno como lector, con sus propios gustos, con su propia historia lectora, y algo de contextualizar, ¿no? Bueno, este libro, esta edición, este editorial, que tiene que ver también como uno les muestra la tapa a los chicos, miren, es de esta autora, acá está el título, este es el ilustrador, es de tal editorial, o sea, algo de contextualizar en ese sentido un texto que es parte de un libro, ¿no? Que no es una fotocopia que cayó volando del cielo. O sea, en ese punto hay algo del objeto libro que también se pone en valor y que nos parece importante en estas situaciones de lectura a través del docente no dejar de mencionarlo. Vuelvo un cachito tomando lo que dice Fla. ¿Qué es lo que suele suceder muchas veces cuando presentamos un libro? A veces sucede esta escena un poco de una propuesta de adivinación, ¿no? Que mostramos la tapa y, bueno, justo esta tapa no dice mucho, pero ¿de qué piensan que se va a tratar? ¿No? Es una pregunta bastante frecuente. No sé si alguien se identifica o identifica esta situación, pero es bastante frecuente, como, bueno, esto de qué piensan. Hay un problema ahí, porque ahí básicamente estamos pidiendo que adivinen. Otra cosa es preguntar, yo pregunté, ¿conocen el cuento? ¿Conocen el autor? ¿Conocen otros cuentos del autor? Nadie tomó el guante, pero si llegaban a decir que sí, bueno, podíamos hablar, en general escribe muchos cuentos de terror, este será de terror, vamos a ver. Y ahí sí podíamos decir, bueno, la etapa parece sugerir algo de esto, por los colores, pero no hay no un intento de adivinar, no una propuesta de adivinar. Ahí sí que nos corremos un poquito. Podemos entrarle a este momento anterior a la lectura de otras maneras que no sean propuestas de adivinación. Eso. Bueno, ahora voy a compartir de nuevo el PowerPoint simplemente para ponerle algo de palabra a esto que estuvimos conversando recién, ¿no? Esta situación de doble conceptualización. ¿Cuándo leemos a través del docente? ¿No? Porque nosotros decíamos que queremos sostener esto siempre, no solamente cuando los niños y niñas no pueden leer por sí mismos. Entonces, por un lado, permite el acceso a textos más complejos. Uno puede desde chicos chiquitos, desde el primer ciclo, leer una novela en capítulos. Y sin embargo, los chicos no leerían una novela en capítulos en el primer ciclo. Y uno puede perfectamente leer una novela, un texto relativamente extenso en capítulos, y es a través de la lectura del docente. Pero esto, digamos, es válido para toda la escolaridad en términos de el acceso a textos más complejos.
el inicio de un itinerario, el inaugurar el mundo en el que vamos a transitar durante un conjunto de lecturas. Bueno, zambullirse en ese mundo de ficción también está muy bueno hacerlo a través de la lectura al docente. Porque en la lectura a través del docente, no solamente se hace cargo del sistema de escritura, lee de corrido sin trabarse, ¿no? Y le soluciona el problema a los que todavía no son lectores con mucho dominio del sistema de escritura, pero además, por lo que hablamos de la prosodia, de la puesta en voz, de cómo el docente lee, ayuda mucho esto a ingresar en el mundo de ficción y además se muestra como modelo de lector. Y eso es también una situación muy potente, muy potente. Y hablábamos también recién de algunas condiciones didácticas, ¿no? Para que esto suceda. Por un lado, el preparar cómo lo voy a leer en voz alta, con este concepto de la puesta en voz. Por otro lado, planificar las preguntas del intercambio entre lectores, que cuando se trata de literatura solemos hablar de conversación literaria, pero muchas veces en la bibliografía lo van a encontrar también con este término, como intercambio entre lectores. Y por otro lado, esto de generar determinadas condiciones en el aula, que decíamos, ¿no? Los acuerdos de no interrumpir, de hacer una ronda, de no frenar a lo largo de la lectura para explicar las distintas palabras que quizás sean complejas, porque uno por contexto las va entendiendo. Después, en todo caso, habrá un momento de relectura donde uno pueda volver y detenerse en un significado preciso, pero no cortar la magia, digamos, ¿no? En esta primera lectura. Y sí nos vamos a meter ahora en lo que les decíamos de qué hablamos, cómo, cómo pensamos las preguntas. Y lo que armamos acá en realidad es una clasificación nuestra, no es una clasificación de un determinado autor, es una clasificación nuestra que nos parece que puede ser útil y los ejemplos los pusimos con cuentos tradicionales porque así no hay que reponer nada de la historia porque todo el mundo lo conoce. En términos de ¿a dónde pueden apuntar las preguntas? Y por eso nosotros buscamos preguntas que sirvieran de ejemplo a todo esto, pero uno a su vez las preguntas las piensa también después con particular énfasis en función del itinerario lector que está haciendo. Entonces, por un lado, hay preguntas que apuntan al argumento. Por ejemplo, en El gato con botas yo podría preguntar, ¿el encuentro entre el rey y el marqués fue de casualidad o estuvo planificado? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué parte del texto nos ayuda a advertirlo? ¿No? Eso es una pregunta sobre el argumento, que no es lo mismo de qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó después. O en Caperucita Roja, por ejemplo, ¿qué engaños aparecen a lo largo de este cuento? Bueno, esas son preguntas que apuntan al argumento, interesantes, potentes, fuertes, porque además uno elige preguntas que den para el intercambio, justamente para la conversación, para ir y venir. Hay otro gran paquete de preguntas que apuntan más a las motivaciones de los personajes, ¿no? En el caso por ejemplo, del gato con botas, ¿por qué el gato quiere ayudar a su dueño? ¿No? Eso nos hace ahondar en un montón de cuestiones del cuento. O en Caperucita, ¿por qué el lobo le propone jugar una carrera a Caperucita? Es decir, puede haber cuestiones de las motivaciones de los personajes que apunten a algo mucho más global o a algo puntual de un momento del cuento. Obviamente que se interrelacionan con el argumento, ¿no? Otro paquete de preguntas, en cambio, tienen que ver con los recursos. Recursos que pueden ser recursos literarios del texto en sí o recursos de las ilustraciones. Por ejemplo, en la primera que pusimos acá, ¿qué aspecto del personaje quiere destacar el ilustrador en la imagen de la página tal? ¿No? O, en el caso de Caperucita, buscar distintas maneras en que se menciona al lobo a lo largo del cuento y qué características del personaje se destacan con esas palabras, ¿no? Ese es un recurso del texto. Y por otro lado, preguntas que hacen a la intertextualidad. Entonces, ¿conocen otros cuentos en los que haya engaños? Para el gato con botas, que también sería válida para Caperucita. O no, ¿a qué otros lobos de cuentos que leímos se parece este y a cuáles es muy diferente? Obviamente, para estas relaciones intertextuales es que se vuelve particularmente potente el trabajo en el marco de un recorrido y un itinerario lector. Pensemos entonces ahora por qué
nosotras elegimos las preguntas que elegimos, ¿no? Porque quisimos justamente mostrar ejemplos de cada una de esas. ¿Recuerdan alguna de las preguntas del itinerario como para plantear a cuál de estos focos de análisis hacía hincapié? Si no, nada, se las vuelvo a leer, les vuelvo a leer algunos ejemplos. A ver, arrancamos pensando por qué el alumno nuevo miraba los cuadernos de sus compañeros. No, no arrancamos pensando en eso, No, pero perdón. no importa Arrancamos, esa. A ver, pero bueno, sí, me pareció que era como, para empezar, podía andar. ¿Por qué ¿dónde el alumno estaría el nuevo foco? miraba los cuadernos de los compañeros? Y ahí sería una motivación del personaje, ¿no? Exactamente. Y que hace a algo central de este cuento, ¿no? Absolutamente central. Siempre pensando en esto, en las preguntas que hacemos, no necesariamente, en alguna ocasión sí van a tener que ver con encontrar y con poder apreciar alguna cuestión muy concreta, pero generalmente son más preguntas para conversar, donde las lecturas pueden diferir, ser diversas, quiero decir. Bueno, con la que arrancamos, ¿en qué momento se dieron cuenta de que el alumno nuevo no era humano? ¿Qué indicios aparecen a lo largo del cuento, por ejemplo? ¿Qué les parece? ¿Que es en relación al argumento? Ujú. Hay un momento del texto, ¿no? Y nos hizo ir y venir a distintas igual situaciones porque hubo distintas respuestas, ¿no? Pero eso claramente tiene que ver con el argumento, por supuesto. En otro momento les leí una frase, les releí un fragmento, de esto desde que Emma entra al local hasta que descubre a su compañero tendido en la mesa, se genera cierta tensión y releímos un fragmento. ¿Cómo logra el autor esa tensión? Era la pregunta. Y yo creo que ahí sería como un recurso que usa el Ujú, autor. ujú. Y de hecho ustedes analizaron distintos recursos, desde los tiempos verbales, la puntuación, la adjetivación, la creación de un determinado clima. Ustedes analizaron todos los recursos. Y también, bueno, por supuesto, hablamos bastante, que salieron cosas muy lindas en relación a qué otros textos u obras les hacía acordar este texto, les resonaba. Intertextualidad. Exactamente. Y ahí fuimos con la intertextualidad. Bueno, y ahora, para cerrar esta partecita, algo que es más polémico, y es ¿qué preguntas no hicimos? Y esto tiene mucho que ver con algo que fuimos diciendo en varios de los encuentros, que cuando estamos en literatura, estamos en el mundo de lo literario y no estamos usando el texto para otra cosa. Sería muy tentador, de repente, ponerse a hablar del bullying, porque vieron que al principio del cuento los chicos le hacen bullying al compañero. Entonces uno podría decir, ¿está bien tratar así a un alumno nuevo? Ahí yo ya no estoy en el área de lengua, prácticas de lenguaje, literatura. Ahí estoy usando el cuento para otra cosa. Podría estar, no sé, en una hora de convivencia, pero no estoy enseñando una práctica de lectura. ¿Sí? Ahí estoy usando el cuento con otro objetivo. Tampoco nos pusimos a hablar de los secretos, porque este cuento está lleno de secretos. Y una vez hicimos esta experiencia con unas maestras, estuvimos muy malas. Les preguntamos, ¿alguien tiene algún secreto? Todo el mundo se empezó a mirar como muy incómodo, ¿no? Eh, tenemos que tener mucho cuidado con las preguntas que hacemos, pueden ser muy incómodas para los chicos, ¿no? Y además nos estamos yendo del cuento. Es la típica, leemos un cuento donde el personaje tiene miedo y le preguntamos, ¿y vos a qué le tenés miedo? Ahí hay algo de un límite también, ¿no? Entre la vida, lo privado y lo público, lo que un niño se puede acercar a contarnos porque decidió, y otra cosa es provocar ciertas escenas y después ver qué se hace con eso. Es decir, hay que ser como sumamente cuidadosos en ese punto. Y estamos muchas veces en ese límite de la tentación de usar el cuento para otra cosa, ¿no? O el de meternos en temas que
que exceden completamente esa escena de aula en donde lo que les estábamos invitando era a disfrutar de un cuento y a leer ese cuento. Entonces, Incluso, y acá un poquito más, eh, la literatura no está para enseñar cosas, ¿no? Digo, no hay que sacar moralejas de la literatura, hay que disfrutarla desde otros costados, que también uno podría tentarse a, bueno, a ver qué nos enseña en relación al ser humano, a lo humano. Y la verdad es que puede salir una reflexión si a algunos de los chicos les produjo esa lectura, puede ser interesante. Ahora, forzarla como una lectura, primero que es una lectura nuestra, que es una lectura que hacemos como adultos y que hacemos también muy como docentes, pero que se está un poco alejando de lo que el cuento está proponiendo. Digo, insisto, si surge de los chicos esa lectura, genial. Si no, forzarla, no me parece. Y sobre todo, tener como mucho cuidado con la, la enseñanza, ¿no? Como el cuento para enseñar a portarnos mejor a transmitir un mensaje de está bien equivocarse, es lo que nos hace humanos, como salir un poco de esa lectura que es tentadora, pero que mm, tal vez no aporte tanto como si podemos analizar cómo construye los climas, digo, vamos como por otros costados. Y en el y mismo sabemos sentido, que es como, sí, muy desafiante esto que les planteamos, porque está muy instalado en la cotidianeidad docente ¿y vos qué pensás? ¿Y qué hubieses hecho en el lugar del personaje? ¿Vos hubieses contado o no hubieses contado que descubriste? ¿Está bien lo que hizo Emma de guardar el secreto? ¿Y vos qué hubieses hecho en su lugar? Estamos muy acostumbrados a ese tipo de preguntas. Y bueno, queremos un poco plantearles el desafío de pensar muy bien las preguntas otras. antes y planificarlas para tratar de apuntar a estos otros lugares, ¿no? A no irnos del mundo de lo literario en sí mismo, no usar el libro para otra cosa, sino dejar que valga por sí mismo. Por eso es tan importante lo que trabajamos también en el encuentro con Carla sobre los criterios de selección, ¿no? Hay que elegir textos literarios cuyo valor amerite trabajar el libro sin tener que usarlo para ninguna otra cosa más. Volviendo al ejemplo de Mariana, uno diría, bueno, no creo que Mariana lea policiales de nórdicos por una enseñanza que le dejan, ¿no? Ese es el placer de entrar en ese mundo de la ficción. Bueno, dejemos que los chicos también puedan transitar esos espacios. Porque además si Insisto, no se vuelve un poco odiosa también la lectura, ¿no? Si leemos para aprender una lección, termina siendo, no nos va a terminar, no les va a terminar gustando la literatura. No es algo muy placentero, ¿no? Es como que hay una enseñanza escondida, hay que buscar la enseñanza, para eso enséñamelo. digo, y hay otros espacios para eso, ¿no? Hay un montón de otros espacios. Y entonces dejemos que la literatura ocupe el lugar de la literatura que tiene valor por sí mismo. Bueno, lo que les vamos a proponer ahora es nuevamente armar 3 salas, una de nivel inicial, una de nivel primario y una de nivel medio, para leer un intercambio entre lectores. Estos son intercambios reales que sucedieron en distintas aulas sobre textos reales que están mínimamente ahí repuestos para que ustedes sepan de qué se trata. Em, y lo que les vamos a pedir es que discutan o sea, lean el intercambio y discutan en el grupo sobre 2 cuestiones. Por un lado, si pueden identificar en algunas preguntas a qué foco apunta, ¿sí? Si es una pregunta que apunta al argumento, si es una pregunta que apunta a una motivación de un personaje, a un recurso del texto o a la intertextualidad, ¿sí? Tratar de pensar el foco. Y por otro lado, tratar de ir haciendo un listado de cómo interviene ese docente, esa docente, a lo largo del intercambio. ¿Qué tipo de intervenciones hace? ¿Para qué toma la palabra, además de para formular preguntas?
Esas son como las dos consignas. Buscar algunos ejemplos de focos y buscar intervenciones y hacer listadito. Ahora les vamos a poner en el chat los 3 links de inicial, de primaria y de media de los 3 registros, ¿sí? Y Cecilia nos va a armar nos va a ayudar con el armado de las salas y nos vamos a dar 15 minutos. Ahora vamos a todos estos, esperen, que necesito salir Bueno, de estén los acá. links, Flavia, avísame que abrimos las salas. Sí, ahí voy a Sí, copiar sí. los links. A ver. Perdón, te dejé con todo porque estoy sin la computadora. No hay problema, no hay problema. ¿Pueden Ya, creer que hoy se me rompió la computadora? acá estamos. A ver. Inicial, primaria, secundaria. También a la vuelta me gustaría si pueden comentar cuáles son sus experiencias en las aulas, sobre todo tal vez las de media, más todos. Me parece que es interesante que comenten si van por estos lados, si suelen ir por otros, si hay algo de esto que los interpela, si les parece, no sé, algo de esto de cómo lo pueden vincular ustedes con su propia práctica. Así que sería interesante retomarlo a la vuelta. ¿Llegan a ver los links en el chat? Bueno, esos son los links donde están los registros, ¿sí? Los registros de intercambio. En el caso de inicial, sobre el cuento no. En el caso de primaria, sobre uno de la serie de Federico y el mar. Y en el caso de secundaria, un cuento de Silvino Campo. Y ahora Cecilia nos va mandando a las salitas. Sí. Vale, ahí va. Ya fue la invitación. Yo ahora detengo la grabación. Textos en donde hay cuentos novela y una transposición historieta. Y particularmente estábamos mostrando el diálogo del cuento Cielo de Claraboyas. Y lo que pudimos notar con los compañeros y las compañeras es que no hay casi nada de lo que tiene que ver con argumento, y toda la primera parte apunta a lo que es preguntas de recurso, ¿sí? Cómo describe, por ejemplo, pregunta cómo describe un ascensor en un momento, cómo se describe una cara, qué palabras se utiliza para la descripción. También iba acompañado de una fundamentación que pedía constantemente, que es, bueno, qué frases del texto leyeron que puede justificar esto. Bueno, ahí esto Sol, que vieron ya acá, estás hablando, claro, de una intervención, ¿no? claro, exactamente. Y en la segunda parte está todo más enfocado a la intertextualidad. Esto que habíamos dicho de que venían leyendo muchos tipos de cuentos y que el mismo género de terror que están abarcando viene con un amplio corpus. Bueno, ¿con qué texto que leímos antes lo podemos vincular? ¿Por qué? ¿En qué parte? ¿Con qué frase? ¿Qué pasa con las descripciones de los personajes? Como que se notaba que estaba bien organizado, porque toda la primera parte era de recurso, después venían las fundamentaciones, y todo el tiempo la docente lo que hacía era guiarlos. Ni sí, ni no, ni bien ni mal. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Qué les parece este uso del lenguaje? ¿Qué más puede surgir? Si alguien estaba de acuerdo o no, ¿por qué? Y también notamos que en cierta medida como que ayudaba a reponer alguna parte del lenguaje que ellos no podían especificar. Por ejemplo, un alumno decía, yo encontré tal palabra, y la docente decía, claro, metáforas, como que iba reponiendo ciertos temas que se notaba que habían visto anteriormente en las clases también. Entonces todo el tiempo había como una guía sin corregir ni hacer otro tipo de comentarios, y eso me pareció que estaba bueno, como para que ellos también puedan buscar y decir lo que les parece y lo que ven literalmente del texto, y no guiarse tanto por que la profe dice que está bien o que está mal. Entonces como que había bastante libertad en ese sentido. Esto, Sol, que vos planteás es algo que resulta absolutamente clave en la intervención docente en un intercambio, en una conversación literaria. En primer lugar, que la conversación no es cada
estudiante con el docente, tipo, te tomo lección a ver si entendiste o no entendiste, te tomo lección a ver si prestaste atención o no prestaste atención, sino que hay un rol docente de hacer circular la palabra. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien piensa distinto? ¿No? Y por otro lado, que no refuta ni valida inmediatamente, sino que pide argumentación. ¿Y en qué te fijaste? ¿Y por qué pensaste eso? ¿Y en qué parte del texto? Porque justamente se trata de preguntas abiertas, de preguntas interpretativas. No es que cualquier respuesta es válida, no es porque se me ocurrió porque sí. Seguramente cuando hablemos ahora con el registro de no en inicial, se nota un montón eso también, ¿no? Que no es que cualquier respuesta es válida y puedo inventar cualquier cosa. Interpretar no es divago, es desde las pistas del texto armo la interpretación. Sol, te hago una pregunta. ¿A ustedes les resonó esta manera de intercambiar, de trabajar? ¿Van por estos lugares, van por otros? Sí, en general sí, también pueden, no sé, mis compañeros, por ahí si quieren agregar algo nuevo, pero sí, sí, sí. Quizás, obviamente, surgen otras cosas en las respuestas de los chicos. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, mucho, yo doy clases en tercer año, que justamente el registro es de tercer año, y uno como que intenta guiar de esa manera y suele surgir mucho en los alumnos la opinión propia, pero por ahí no opinión tan fundamentada. Entonces uno ahí lo que tiene que hacer es guiar en el sentido de, bueno, vamos a fundamentarlo, cómo fundamentarlo, porque quizás a veces no saben cómo fundamentarlo tampoco, cómo buscarlo. Entonces uno como a medida que va escuchando lo que dicen los estudiantes, va viendo qué recurso usar, por dónde ir, a dónde hay que apuntar. A veces te cambia un poco el curso de lo que uno va haciendo, según el tipo de los chicos. Tal cual. Y hay algo de esto, ¿no? Que la planificación siempre es una hipótesis de trabajo y es algo flexible, porque después, bueno, sale algo que es re interesante y seguimos por ahí también. ¿No? Más allá de que uno tenga un rumbo o ciertos propósitos, hay algunas cositas en las que es necesario ser flexibles para poder ir tomando qué es lo que traen los chicos. A veces también surge que se salen un poco de lo que es el cuento, por ejemplo, si es que estás leyendo un cuento. ¿Y qué hubiera pasado si tal personaje hubiera hecho tal cosa? Y esta necesidad de vuelta centralizar, bueno, vamos a analizar lo que dice, cómo lo dice. Y después sí, pudieron haber pasado un montón de cosas, si hubiera ido para tal lado, para el otro, si hubiera hablado con otro personaje. Pero si no, la cuestión se va mucho por las ramas y nada, la guía va por ese lado también, me parece un poco. Interesante, buenísimo. ¿Primaria? ¿Alguna valiente representante de la primaria? Bueno, a nosotros nos tocó Federico y el mar, y no me acuerdo el nombre de la autora, si me ayudan. De Graciela Montes. Graciela Montes. Bueno, nosotros estuvimos analizando los tipos de intervenciones de la docente y casi todos iban más referidos a lo que es recurso, porque en un momento hace mucho foco en las ilustraciones, en que el mar se veía muy amplio y el personaje se veía muy chiquito, entonces, bueno, ella como que los va guiando para que analicen esa ilustración y por qué lo habrá hecho así. Y después la repetición de frases, eh, y bueno, que llegaron a darse cuenta de que las palabras tenían el cierto ritmo de las olas, ¿no? Y fueron analizando esa parte. No sé si alguien Buenísimo. quiere agregar algo. ¿Algo más sobre este registro? ¿Intervenciones que hayan encontrado? ¿Nada más? Bueno, Ahí, ustedes... perdón. Había mucho, perdón. Yo no anoté porque me tocó leer, entonces se dispersa hasta ahora un poco más la información. Pero sí, hablábamos de eso, de cómo hay todo un preámbulo, digamos, a la lectura, que se nota que es una clase que está trabajada en eso del momento de la escucha, que los convoca, de hecho, a través como de preguntas, ella les va como pidiendo que nada, que estén en clima de lectura y después arranca a leer. De hecho, también como que no toma las... Ay, se me está, perdón, no puedo seguir porque se me está por apagar la computadora. Capaz que alguien quiere retomar.
Sí, Bueno, que en una parte como que la docente, esto de que medio que los aparta de lo anecdótico, porque en un momento un alumno quiere comentar una situación en Necochea en la playa, entonces, bueno, ella como que dice, bueno, no, enfoquémonos en la historia, lo literario, y después vamos a tener un momento para hablar de todo lo otro, esto que hablábamos buenísimo. antes. Hablamos Ustedes, también de, Sí. perdón, pero rapidito, Sí. de cómo ella se pone como en un modo de lectora, les dice que elige ese libro porque es un libro que a ella le gusta, y también hablábamos de lo interesante que es como, evidentemente es un libro álbum, yo no lo conozco, pero por lo que dice, y cómo ella, de hecho, cuando habla de la autora, después inmediatamente introduce a la ilustradora, que en el libro álbum, de hecho, muchas veces hasta comparten derecho de autoría, porque, o sea, una va de la mano de la otra. Y habla mucho de ese recurso de cómo a través de la imagen, en realidad, también se pone como un énfasis en esas repeticiones de las que hablaba Ailén, ¿no? Como esas frases que se repiten, como a su vez también lo hace a través de las imágenes. Y también hace énfasis en decir que la ilustradora, que era Leñani, no me acuerdo cómo es que se llama la ilustradora, genial, sí. esa, cómo ella en realidad lo dibuja para representar, pero porque quiso hacerlo, ¿no? Como también dándole un lugar y una impronta a lo estético, que también en la ilustración pasa mucho, ¿no? No es como lo literal necesariamente de lo que es la descripción, sino una decisión estética que lo que hace es que el conjunto de la imagen y el texto sea lo que resulta como atrapante o Y hasta un poquito más allá, una ilustración es una lectura. Y entonces ahí es bien importante poder distinguir qué cosas dice el texto y qué cosas entendemos a partir o vemos a partir de la ilustración, porque lo que tenemos a partir de la ilustración es ya una lectura del texto. Es una interpretación. Así que, y esto pasa mucho cuando leemos un cuento, ¿no? Y bueno, y después preguntamos, bueno, ¿y cómo era el ogro? Y te dicen verde. Y en realidad nunca decía que era verde, pero como estaba dibujado verde, bueno, para. ¿Dice? ¿Dónde dice? ¿Dice en algún momento? A ver, leamos dónde lo describe. En ningún momento dice que era verde. El ilustrador, la ilustradora se lo imaginó verde y lo dibujó verde. ¿Sí? Pero esa es una lectura. Acá estoy mostrando a Federico bien pequeñito con las olas. Este es el libro. Es un clásicazo, viejo, viejo, pero es muy bonito. Y vamos rápido a inicial, porque tenemos un minuto, pero queremos Bueno, escucharlas. en inicial, los focos de análisis que encontramos fueron, bueno, sobre el argumento, motivaciones sobre el personaje y también recursos. Lo que nos dimos cuenta es que en ninguna parte aparecía nada sobre intertextualidad. Y después recursos que utilizó la docente. Bueno, estábamos hablando de que esto que hacía un énfasis también en la imagen, cuando los chicos hacían como una interpretación que no era la del libro, entonces la docente lo que hace es volver a la imagen y preguntarles acerca de cómo era la ilustración, como para que puedan sacar otro tipo de conclusiones distintas a lo que estaban diciendo, que no era en relación a, a Porque lo no que se ella quería sostenían lograr, con el claro. texto. No se Claro, sostenían. O porque sea, si uno, cuando decían, por ejemplo, no sé, porque no había, por ahí no había más collares con su Sí. nombre, entonces le compraron otro. Pero ¿lo dice en algún momento? ¿Hay algo de eso? ¿Hay alguna, el libro nos pista, da algún alguna pista? indicio, claro. Mm. Es No. súper Entonces, interesante ahí cómo en nivel inicial la docente los lleva a tener que argumentar con el texto, ¿no? O sea, no es bueno que cada uno invente lo que le parece. Es muy interesante, es muy potente ese intercambio, ¿no? Sí, y Es la un libro donde docente, además el texto cuenta una historia y las ilustraciones cuentan otra. Entonces, el texto es el punto de vista del perro y las ilustraciones son el punto de vista de la familia. Y todo el tiempo la docente lleva justamente a ese análisis, ¿no? Y nunca les dice, no, está mal. ¿En qué parte Sí. del texto? ¿Qué te hizo pensar eso? ¿No? bueno, ella lo que hace es invitar. Ah, bueno. No, sí, sí. Sí, no, dale. No, es invitar, como empiezan a divagar, a volver a hacer Mm. una relectura. Y después se muestra ella como lectora también, diciendo que le parece que hay pocas pistas sobre algo que propone uno de los nenes sobre el collar, si fueron a comprar otro collar y demás.
Eso. Buenísimo. Entonces, algunas cuestiones para cerrar esto. Se crea un clima de confianza, se llega a acuerdos básicos, se llama la atención sobre cuestiones que puedan haber pasado inadvertidas, se propone permanentemente volver al texto para confirmar o rechazar las hipótesis de lectura, se hace preguntas sobre aspectos que resultan especialmente interesantes y que tengan distintos focos, se demora en compartir la propia lectura, se pone en diálogo las opiniones diferentes y propone pensar a partir de eso, se retoma lo que alguien dijo para profundizar sobre esa idea. Me parece que esas son algunas de las intervenciones generales que ustedes estuvieron marcando, y especialmente no la fundamentación, siempre a partir de la fundamentación. Acá Bien. tienen justamente un punteo que intenta sistematizar algunas de estas cuestiones y en cambio en esta última diapositiva algunas ideas que tienen que ver con cómo formular preguntas, ¿no? Y una aclaración. Acá dice, plantear preguntas que focalicen en diferentes elementos del texto, que es lo que estuvimos viendo hoy, ¿no? Argumentos, recursos, intertextualidad. Y también dice que requieran movilizar distintas estrategias para ser respondidas. Este tema de las estrategias, lo que es la localización, la inferencia, la reflexión, lo vamos a ver en la siguiente clase. Aclaración ahí Es en al agosto, respecto. la siguiente Que es clase. porque ahora en el medio tenemos la tutoría por el TP. Por otro lado, esto que decíamos desde el inicio, o sea, ¿en qué voy a hacer foco en este texto en función de en el marco de qué recorrido está? Por otro lado, que sean preguntas que apunten a construir el sentido del texto, ¿sí? Y no hablar de otra cosa, ¿no? Los secretos, cómo tratar a un alumno nuevo, la importancia del error, para tomar el caso de nuestro ejemplo, ¿no? O sea, no usar el texto para enseñanzas o para otros objetivos que vayan más allá de lo literario. Y obviamente sostener esta variedad de preguntas en tanto a focos y en tanto a estrategias que sean necesarias para poder responder. Pero fundamentalmente en un intercambio es muy importante que sean cuestiones que ameriten ser discutidas. Si yo pregunto cómo se llamaba la nena, la verdad que no hay mucho, mucho para conversar en ese texto. Sin embargo, si pregunto, ¿cómo se llamaba el alumno nuevo? ¿Cómo se llamaba el alumno nuevo? Ahí es otra historia, ¿no? Ahí es otra historia. ¿Alguien puede contestar? ¿Nadie? El apellido Lo sería decía. Adams. Muy bien, muy bien. Todo el tiempo se refiere a él como el alumno nuevo. No tiene nombre. No aparece el nombre en ningún momento. Y es re importante que no aparezca el nombre, ¿no? Porque eso, de alguna manera, una lectura mía, la aporto así para tirar una rapidito, lo deshumaniza, ¿no? Claro. Bueno, Un para la pequeño próxima. comentario de lo que queda habilitado desde hoy como clase asincrónica. Por un lado, van a encontrar, como siempre, bibliografía obligatoria, o sea, hay 2 textos y un video que les comentamos. Y después la bibliografía ampliatoria está dividida por niveles. Hay bibliografía ampliatoria para inicial, bibliografía ampliatoria para primaria y bibliografía ampliatoria para secundaria. Algo en particular es que adentro de esa bibliografía ampliatoria hay ejemplos de recorridos lectores hechos por distintas instituciones, ministerios, secretarías de educación. Hay distintos ejemplos de recorridos lectores. En algunos niveles hay 2 ejemplos, en otros hay 1. Y la tarea que les planteamos, esta no es para entregar, pero sí es para esto de seguir ejerciendo el rol de multiplicadores, es que puedan elegir uno de los recorridos y sugerírselo a un colega. Van a ver que hay una gran diversidad, ¿no? Tanto de ideas de cómo armar recorridos como de textos concretos que los componen, ¿no? Entonces, poder hacer un análisis y decir, esto le vendría bien acercárselo a este colega, esa es la tarea que les proponemos. Y después estén sí atentos justamente a la página del campus, porque vamos a estar publicando, como dice el cronograma, las consignas para el trabajo práctico, que tienen que ver con el análisis. ¿Se acuerdan de la segunda clase, que es donde dejamos un montón de ejemplos de propuestas para
para inicial, para primaria y para media. Bueno, de inicial había una sola, agregamos más ahora. Bueno, de ese conjunto de propuestas de la clase 2 van a tener que elegir una y analizar, según las consignas que les vamos a dar, las prácticas de lectura que están propuestas en esa consigna. Pero vamos a tener también un encuentro de tutoría, ¿sí? Así que después les vamos a mandar a través de los anuncios algunas explicaciones de, bueno, de qué estaría bueno que traigan para ese encuentro, para aprovecharlo y discutir y demás. Pero bueno, ya nos pasamos 3 minutos de la hora. Les Sí. agradecemos un montón, como siempre, la participación. Les sugerimos muy particularmente que además de la bibliografía obligatoria, se pongan a explorar toda la ampliatoria porque la elegimos por la potencia que tiene para cada uno de los niveles. Hay videos, hay textos. En el caso de inicial está el link a un Padlet que está buenísimo y les dejamos ahí la indicación de qué explorar particularmente en ese Padlet. Creemos que es material muy potente para que se vayan guardando y compartiendo al interior de sus escuelas. Bueno, y gracias como siempre por toda la Muchas onda que le gracias ponen. a todas y todos. Buenas noches. Gracias, que estén bien. Chau, chau, buenas noches. Noches, buenas gracias. Chao, Gracias. gracias. Chau, Ceci, gracias. Chao, chao.